¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Stephanie Naro y esto es Voces de Liderazgo. El día de hoy vamos a estar platicando con algunos de los miembros de Equivernus, que es un programa de liderazgo social con valores que cumple 10 años, para debatir sobre algunos de los problemas que atañen a nuestra sociedad, como la discriminación, la intolerancia, los dogmas y la desigualdad, que en 10 años, a pesar de que mucho trabajo se ha hecho, aún falta mucho para hacer y por eso es importante escucharnos todos para sacar ideas. Y en base a esto le doy la bienvenida a Alfredo Villalonga. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Mónica Magaña. Mónica, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Mónica Magaña de Jalisco y qué gusto estar aquí. Claro, a Indira Kempis. ¿Cómo estás, Indira? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y estoy muy contenta porque cumplimos 10 años en Equivernus. Así es, 10 años no son fáciles, ¿verdad? Y también nos acompaña Virgilio Jaramillo. Virgilio, bienvenido a la mesa. Muchas gracias, muy contento con la invitación y de compartir este espacio con todos ustedes. Soy Héctor Virgilio Jaramillo del Estado de México. Bueno, pues vamos a comenzar porque el tiempo, como en estos 10 años, es algo que se va muy rápido. Y a mí me gustaría platicar con ustedes de algo que vemos todos los días en redes sociales. Cada cabeza es un universo, pensamos muy diferentes y cuando expresamos ideas, a veces chocamos. Y a mí lo que me preocupa, Alfredo, es ese ambiente de odio, de intolerancia que se da en las redes sociales. Sí, yo creo que es un fenómeno que estamos viviendo de manera internacional y que lo estamos sufriendo de manera local. Tenemos que encontrar esos caminos de tolerancia y desde el emprendimiento social, que es mi trinchera, yo veo en la empatía ese canal, ese puente entre la tolerancia y entre el entender cómo son las diferentes culturas y cómo somos las diferentes personas. Pero ¿cómo le haces, Mónica, para sobrevivir en este mundo tan lleno de odio cuando casi te satanizan, cuando dices algo contrario a las ideas, alguien es muy violento? ¿Cómo le haces para no responder desde tu trinchera a esa violencia con más violencia? Justo con lo contrario, es muy importante que efectivamente en un mundo en el que vemos cómo los contrastes y la polarización son la regla general, sí o no, blanco y negro. No nos damos cuenta que la riqueza no solo de este mundo, sino de la cultura de México, de nosotras como mexicanas, de nosotros como mexicanos, es la diversidad. Claro. Ahí está la riqueza, ¿no? Y entonces ahí es donde efectivamente hay que reconocer, hay que ser empático. Yo tengo una situación como tapatía que seguro es distinta a la de mi compañero de Ciudad de México, de Monterrey, y entonces hay que construir diálogo, porque en la construcción del diálogo y en el derecho que tenemos a discernir, porque es un derecho que tienes tú a decir, yo no estoy de acuerdo, pero con todo el respeto hay que crear puentes. Y entonces eso siempre tratamos de crear. No sé, yo como representante de grupos de un distrito, siempre me pasa, encontramos a alguien que piensa exactamente lo contrario y quieren declararse la guerra y se la declaran y entonces ahí es una locura, ¿no? Justo eso, Indira, porque yo creo que es muy difícil cuando se creen dueños de la verdad. Y es que la verdad nunca es absoluta y yo creo que eso tú lo debes de vivir mucho desde el ambiente legislativo en el que te mueves. ¿Cómo le haces para desde tu trinchera ser tolerante con otros partidos, con otras ideas, con otras ideologías? Luchar por causas sociales siempre nos dará una perspectiva de que la diferencia es la constante. Y al menos en el transcurso de las causas por las que he luchado junto con otras personas, de lo que más me doy cuenta es que tenemos que aprender a escuchar. Y lamentablemente cuando tenemos posturas muy firmes en un país con una carga cultural en donde no se nos enseñó a hablar de lo incorrecto, de los tabúes, de aquellos temas que jamás tocamos en una mesa porque pensamos que eran difíciles de tratar, bueno, hoy es el momento de desmitificar que no podemos hablar y que no podemos escuchar a las y los demás. Entonces, cuando nos damos cuenta de que para lograr objetivos y hacer consensos y hacer acuerdos, sobre todo en la política, tienes que aprender que lo primero para preservar el carácter democrático de nuestro país
Y esta pluralidad es aprender a escuchar y a entender y a tratar de comprender con mucha empatía qué es lo que el otro y la otra te están afirmando, diciendo o actuando hacia cómo tú piensas o actúas también. Entonces es esto de ida y vuelta, sin entender que monopolizar conversaciones o monopolizar ideas también es una limitante para que podamos avanzar. Esta intención de poder hacer realidad o hacer que las cosas sucedan necesita que las diferencias sumen y que no resten. Y para eso la empatía, la capacidad de comunicarte con el otro y la otra, da lugar siempre a los acuerdos y los consensos. Sí, pero para tener empatía se requiere de un estado interno de paz. Y eso no siempre sucede y por eso vivimos el ambiente tan polarizado que tenemos en las redes sociales. ¿Cómo le haces, Virgilio, para que tu voz sea tolerante? Porque tienes, en el lugar donde estás, la posición que ocupas, tienes que ser de alguna manera un ejemplo, un eje rector de la sociedad. ¿Cómo le haces? Bueno, hay que ser muy abierto. Ahora, también creo que hay que entender un poco cómo está el panorama en las redes sociales y que hoy estas redes son la nueva gran plaza pública, que son la nueva gran ágora, son el nuevo teatro donde cualquier persona puede tener voz con un eco monumental, es decir, lo que antiguamente pudiera haber sido un comentario misógino, un comentario que agravara el derecho de alguien, que agraviara el derecho de alguien, hecho en una cantina, ay, nadie lo hubiera escuchado, quizá los de la barra. Ahora, dicho en Twitter, dicho en redes sociales, dicho en Facebook, puede encontrar a otras personas que opinan como él y entonces formar temas de discusión. Y eso está bien o está mal, no lo sé, es parte del ejercicio de las libertades, un ejercicio que tiene que ser responsable, pero creo que lo primero que debemos de hacer es entender que en esta gran pluralidad de pensamiento nos encontraremos con muchas cosas de esas y que el ejercicio no tendrá que ser responder con la misma intolerancia, con las mismas agresiones, Claro. Tendrá que ser desviar la atención hacia cosas que nos permitan construir consensos con quien se pueda, porque habrá quien se deje y quien no se deje, pero es importante el respeto, la tolerancia y pensar en que los temas que sean benéficos para la sociedad son los que tengamos que discutir y los demás quizás sería mejor hacer como que no están. Claro, definitivamente. Y aquí algo que me queda claro de lo que los he escuchado es que señalan que la empatía es importante y se oye muy bonito en palabras, pero ya llevarlo a la acción me parece que es un tema complicado. A mí me gustaría, a ver, Alfredo, ¿qué pasa si yo te digo que la persona con la que más tolerante necesita ser es tal vez la que menos se lo merece? Eso es algo muy interesante y es algo es un reto en el punto desde cuando nuestra tolerancia se vuelve intolerante y desde cuándo somos intolerantes con la tolerancia. Hasta parece contradictorio. Y creo que los puntos de encuentro, que me gusta mucho cómo lo estamos mencionando en la mesa, la empatía, el diálogo, encontrar el punto medio, saber que todas las personas somos diferentes. Y creo que ahí es donde podemos comenzar a construir un diálogo y a entender. Las redes sociales, después estuvo muy interesante esto que sucede. Con la pandemia todos nos encerramos y a su vez todos accedemos, o bueno, muchas personas acceden a diferentes culturas, a mucha información y empezamos a ver diferentes estilos de vida, otras culturas, otras maneras de pensar, se empieza a polarizar, empezamos a encontrar nuestros nichos y creo que estamos en este proceso de dialogar y entender a la otra persona. Y exactamente yo diría que es ese paso, el escuchar. Muchas veces pensamos que el liderazgo es una posición de poder y yo creo que el liderazgo es una posición de servicio. Y para servir, lo primero que hay que hacer es escuchar y entender. Y con la persona que menos tolerante se es, quizás es a la que más debemos escuchar. ¿Tú estás de acuerdo, Mónica?
A ver, sí, 3 premisas básicas. Todos tenemos derechos, todas y todos tenemos derechos, todas y todos tenemos la libertad de ejercerlos, pero por supuesto también todas y todos tenemos responsabilidad al momento de ejercerlos. Entonces, bajo esas premisas, por supuesto que todas y todos tenemos que respetar la diversidad existente. Y lo otro muy importante, la empatía sí es la clave. ¿Por qué? Porque la empatía es cuando tú dices, me salgo de mi realidad para intentar voltear y verla desde la tuya. Y si es una capacidad que podría llevarnos mucho más allá de lo que usualmente nos han enseñado, pero ahí está la capacidad de la construcción de lo que quieras, pues. Construir y no destruir. Pero entonces, Indira, ¿cómo le haces para ser tolerante con quien no se lo merece, con quien te agrede? ¿Qué es lo que te hace a ti ser diferente? Pienso que cuando la violencia aparece es porque la política ha fallado. Y en este entendido, yo me dedico a hacer política. Y entiendo también las facturas que cobramos aquellos que no hemos actuado con dolo para conseguir estas reacciones. Porque este país no es violento por casualidad. Este país tiene gente muy adolorida, con muchas situaciones difíciles, y comprenderlo desde esa generalidad. A mí lo que me hace pensar es que más allá de la tolerancia y el respeto y la empatía es también comprender la realidad que está viviendo un país. Y entonces yo siempre digo, se vale que la gente también exprese su dolor, su angustia, su necesidad de vaciar aquello que le está lastimando. Entonces, pero acto siguiente, para poder frenar esto, sobre todo es crear esos vínculos en lo que sí estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha beneficiado para poder entenderlo así? Es nada más hacerme esa pregunta. Una vez que la persona está agresiva, violenta o piensa contrario, pero expresa de esa manera ese dolor, es primero, bueno, ¿por qué me lo está diciendo? Y después, ¿qué hacemos para construir y para llegar a puntos de acuerdo en común? Pero primero es eso. ¿Por qué me lo está diciendo de esa manera y por qué me lo está diciendo a mí? Claro, ¿y cuál es la raíz de la agresión? Tocaste un muy buen punto. Yo creo que esa es la pregunta que siempre nos debemos de hacer cuando alguien nos agrede. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz de ese mal? Y en eso me remonto a Sun Tzu, que decía que al enemigo se le derrota siendo superior. ¿Tú con tus enemigos eres superior? Bueno, yo ¿Alfredo? creo que en primer lugar debo decir que yo no tengo enemigos porque pienso que las agresiones son de acuerdo a cómo las procesa uno. Es decir, esto no es una cuestión de merecimientos, no hay alguien que se merezca o no se merezca ser tolerado. Es decir, eso es una cuestión que tiene que ver con lo interno. O sea, yo tolero a todo mundo porque siento en un ámbito de respeto, entonces me llegue con lo que me llegue, con una agresión oral o escrita o como sea. O sea, cómo la entiendo yo, cómo la proceso yo, pues tiene que ver conmigo. Es decir, la tolerancia es una virtud interna que debemos de tener nosotros frente al exterior. O sea, no es una cuestión de que la persona que haga o que diga se lo merezca o no se lo merezca. Ahora, creo que esta discusión de amigos y de enemigos es un poco maniquea. Yo no creo que haya que clasificarlo en blanco o negro. Al final hay muchos actores en la sociedad que piensan de maneras contrastantes, de maneras diversas, y que lo que sí creo es que los discursos de odio que por desgracia se dan desde la misoginia, la xenofobia, el clasismo, etcétera, el racismo, son discursos a los cuales hay que apagar. No necesariamente haya que combatir, porque eso abona la discusión pública. Quizá haya que mejor hablar de la tolerancia, del respeto y de la inclusión, para que sean discursos que triunfen por encima de estos males que por desgracia hoy en pleno siglo XXI seguimos discutiendo. Eso es lo que yo Pero pienso. entonces, ¿cómo lograr ejercer esa tolerancia cuando parece que hay personas que ya están en un extravío moral, que incurren al fanatismo, que no entienden razones y que se aferran a sus creencias y no escuchan? Solamente se aferran a una concepción de una verdad que es la suya y no escuchan a nada más. ¿Cómo le haces para hacerte escuchar por alguien que no quiere escuchar? Porque algo que han dicho aquí muchos es el diálogo, pero para un diálogo se necesitan dos. Sí, es una pregunta muy interesante también y creo que es muy profunda. Si alguien es intolerante conmigo,
no quiere decir que yo tenga que ser intolerante con esa persona. Creo que la tolerancia es un comportamiento de una persona y que puede poner el ejemplo. Nosotros, por ejemplo, una decisión que pueda tomar nuestra institución puede afectar 23 millones de personas en el mundo. Entonces, habrá personas que piensen diferente, habrá personas que actúen diferente y habrá personas que se comporten diferente. Y a lo que voy con esto es, regresando al punto anterior de entendiendo por qué no puede ser tolerante, o sea, cuál es su punto de no ser tolerante y abrir ese espacio. Muchas veces no vemos una acción, vemos una reacción. Vemos una reacción. En redes sociales hasta así se le llama, cómo se reaccionó. Pero existe lo afectivo, que es no me gusta. Existe lo cognitivo, que es no me gusta por algo. Y existe el comportamiento, que es no me gusta por algo y lo hago. Totalmente. Y creo que ahí es donde tenemos que comenzar a cambiar. En llevar eso de lo afectivo a la acción y de la acción a la transformación. Y con eso me quedo, con esa acción, Mónica, ¿con tu acción te has encontrado con dogmas? Sí, no, pues estamos todas y todos repletos de, y como decía Indira hace un rato, estamos además educados para no cuestionarlos, que es lo más peligroso en todo esto. Y también estamos encontrándonos con la intolerancia a discutirlos, así es, y punto final. Lo bueno es que muchos somos millennials y es de lo que vivimos, ¿no? De cuestionar, de mover, de accionar, estamos aquí porque nos encanta este sentimiento de decir vamos a cambiar las cosas y vamos a cambiar esa tradicional forma en la que las generaciones pasadas nos han dicho que debe de ser. Claro, y es que cuando no dudamos nos convertimos en máquinas, hacemos copy-paste de algo que quién sabe quién lo dijo, quién sabe dónde viene y lo vamos repitiendo. Y tú, Indira, ¿cómo lo has hecho para luchar con estos dogmas que seguro te has de haber topado con ellos? Lo primero, administrar la energía. Hay personas que también tienen momentos para escuchar, momentos de vida, circunstancias. Y eso también nos hace comprender que quizá no sea el momento, quizá vendrá otro momento. Y segundo, el conocimiento, la capacidad de crear datos, de mostrar, de evidenciar, de hacer pruebas, porque al final lo que no se ve no puede ser tampoco valorado, no se puede entender de una manera que podamos comprender un poco más. La evidencia es muy importante. Y tercero, me parece que aquí hay algo trascendental, que es la capacidad de imaginar y de soñar. Cuando las personas podemos comprender que más allá de los datos y del análisis, sí queremos tener un país más incluyente, más libre, más justo, podremos encontrar otros argumentos que van más allá de pensar, que llegan a las emociones. Y la gente que se emociona y se contagia y se entusiasma, se inspira. Entonces ahí es cuando puedes hacer estos acuerdos de, pues sí, hacia dónde vamos, qué queremos, cómo lo vamos a hacer. Y también pues gerenciar la energía, que ese es el primer punto. Cuando no hay momentos, se acaba. La emoción es energía y la energía mueve al mundo, pero a veces esa energía, esa emoción también nubla la razón. Ya hemos hablado de los dogmas de los demás. ¿Tú has roto con tus propios dogmas, Virgilio? Bueno, yo creo que los dogmas, para empezar, parten de la premisa de que son incuestionables, que no se puede contravenir o que no se puede contrariar y además no se puede ni siquiera modificar ni adaptar. Entonces, hablando de dogmas, pienso que pues, se combaten con la razón, con el razonamiento. Y la razón pues cambia de acuerdo al tiempo, a las circunstancias, al lugar. Es decir, lo que hoy podríamos considerar como aceptable no es lo que se consideran como aceptable nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Creo que los dogmas no deben de ser parte de la discusión pública, ni siquiera personal o familiar, porque todos tenemos o debemos tener el derecho y ejercerlo de opinar, de contravenir, de aportar, de sugerir, de construir. Y el dogma es algo que de entrada cierra las puertas a esa discusión, que cierra las puertas a eso. Pero también
hay una frase que es muy conocida, es de sabios cambiar opinión. A mí sí me ha pasado que a veces he tenido una creencia y que de repente me doy cuenta que no era así. Con Y razonamiento. cambio, claro. Es decir, pensando a la luz del nuevo conocimiento, de los nuevos tiempos, de lo que te toca a ti o a nosotros Entonces, procesar. creo que en eso conlleva la evolución que debemos de tener como personas, ¿no? Siempre estar abiertos, siempre seguir aprendiendo para cambiar de opinión cuantas veces sea necesario con el fin de superarnos y poder aportar algo mejor a la sociedad de la que formamos parte. Ahora, en ese sentido, yo creo que hay algo que tenemos que combatir, que es la discriminación. A ver, no es ningún secreto que México es un país muy racista. Somos muy racistas entre nosotros, con los problemas migratorios que estamos teniendo. Hemos visto que tenemos tal vez un Donald Trump interno. Y entonces, si ya hablamos de razón y de empatía y de comunidad, ¿cómo le hacemos para combatir esa discriminación sabiendo que la base del progreso debe ser la razón? Sí, muy bien. Bueno, pues en mi opinión, yo creo que una de las enfermedades de México es pensar que no somos intolerantes. O sea, nosotros volteamos a ver siempre hacia el norte y decimos, Claro. ay, Estados Unidos es bien intolerante con nosotros, pero que no pasen los migrantes porque ahí ya sí está mal. Y creo que el primer paso, como en terapia, y creo que es una terapia de país, es reconocer que tenemos ese problema hacia las personas migrantes, hacia las personas de la comunidad LGBT, hacia las personas con discapacidad, hacia las personas de comunidades indígenas, y cuando volteamos a ver, nos damos cuenta que somos un país muy intolerante. Y creo que el primer paso que tenemos que hacer es reconocerlo y después de reconocerlo y aceptarlo, comenzar a crear estos programas y estos proyectos que nos involucren como una sociedad completa y como una sociedad para todas las personas. Pero yo creo que mientras sigamos sintiéndonos las víctimas de discriminación y no los que también lo hacemos, no vamos a avanzar, porque no vamos a reconocer que es un problema. Claro, y es que somos espejo. Lo que vemos en el otro es porque también lo tenemos nosotros mismos. Si no tenemos ese código, ¿cómo lo vamos a poder ver? Y entonces, a mí me gustó mucho esta idea de Alfredo Mónica que dice que estamos incompletos cuando discriminamos. ¿Cómo lo hacemos para volver a estar completos y dejar de discriminar? A ver, tocaste el primer gran punto, ¿no? Que es el reconocimiento a esta discriminación que todas y todos, así que aviente la primer piedra quien está libre, lo hemos ejercido. Porque así se nos ha enseñado, porque así es nuestra cultura, porque además, o sea, la mujer que estás viendo existen ciertas conductas, al adulto mayor, a la mujer indígena, al hombre trabajador, o sea, todos los días lo hacemos y lo más peligroso es que lo hemos normalizado. No pasa nada. Estamos tan acostumbrados a señalar, a discriminar, a que hay un grupo de élite al que siempre le va a ir bien y hay un grupo al que siempre le va a ir mal y no pasa nada, porque ¿qué crees? Es un dogma. No se va a mover, se mueve. Es totalmente. Y entonces, una de las principales razones por las que estamos aquí y por las que todas y todos aquí presentes trabajamos es para romper eso. Porque tenemos que ser bien conscientes que con discriminación no damos un paso a nada del progreso, a nada, no hay forma alguna. Es que solamente la unión garantiza resultados. Es lo único que nos va a hacer fuertes y avanzar como sociedad. El progreso nunca es individual, siempre es colectivo. Por eso, la importancia de estar aquí sentados para debatir. Y yo creo que en tu trayectoria, Indira, te has de haber encontrado también con muchas barreras relacionadas a la discriminación. Sí, por supuesto. Hablemos de qué está pasando en este país para que un síntoma tan grave como desplazar a mujeres, desplazarte porque eres joven, desplazarte porque eres indígena, desplazarte porque eres una persona con discapacidad, tiene causas, y la causa es que vivimos en un país económicamente desigual. El día que resolvamos nuestra crisis económica permanente y que encontremos nuevas oportunidades y que entendamos que el mundo de lo público y lo privado
debe de tener mayor inclusión y que también estas oportunidades en términos de derechos se dan a estos grupos que no son minoría, porque también nos han engañado mucho. No son minoría, somos mayoría y sin embargo los derechos no están garantizados y las libertades tienen una cláusula permanente que es en dónde naciste, cómo viviste, con quién creciste, y eso es lo que está causando un síntoma tan evidente como la discriminación. Virgilio, a mí me gustaría ver qué opinas de la discriminación que se tiene no solo por ser mujer o por ser joven, sino también por la discriminación hacia lo político. Hay mucha corrupción y ya se tiene un entendimiento de que casi que todos los políticos son iguales. ¿Cómo le haces para combatir esa discriminación que también la hay? Bueno, creo que hay una parte de ceguera social donde a la gente le gusta reducir las cosas a formas pero muy simples, ¿no? Es decir, algo es bueno y algo es malo. Si la televisión nos estereotipa la forma física que deben de tener las personas, bueno, entonces es lo que aceptamos como bueno o como malo. Si la propaganda estereotipa al político como un personaje corrupto, impresentable, como lo demostró, por ejemplo, la encuesta nacional de cultura política y prácticas ciudadanas, que en el 2014, por ahí, decía que la gran mayoría de las personas entrevistadas preferiría no tener de vecino a dos tipos de persona, a una gente con una orientación sexual diversa a la heterosexual y a una persona muy metida en la política. Son los cuales ganaron el concurso del que no quieren de vecinos. Eso se me hace muy grave porque se generaliza. Y si hay una parte propagandística en decir que el político por naturaleza es corrupto, yo creo que los hay, pero yo creo que son los menos. Porque al final el país camina, la administración pública camina por gente que trabajando en el servicio público se empeña en hacer las cosas bien, que es un estereotipo más. Y ese estereotipo, como todos los estereotipos, debe de combatirse. Y yo pienso que en el discurso no solamente se debe de repeler, sino que hay que hablar de la virtud política, de la virtud de la persona entregada a su trabajo, en lo político, en lo empresarial o en la vida. Entonces, no es alimentar el discurso de odio, como lo dije hace rato, es crecer el discurso positivo. Y entonces, si no le vamos a dar ese discurso de odio, si estamos hablando de un efecto positivo, ¿cómo lo hacemos para definir la cultura del mérito? Porque, a ver, hay una cosa, en este país donde estamos tan divididos, el mérito es o reconocimiento o aceptación, o entonces te discriminan porque entonces no lo lograste de la manera en que se espera en que lo logres. Entonces, ¿cómo definimos el mérito que queremos construir para que sea nuestra cultura? ¿Cómo empezamos? Yo creo que hay que normalizar el mérito. Yo creo que hay que normalizar el mérito en todos los sentidos, porque luego somos culpables por todo. Somos culpables porque nos va bien, somos culpables porque nos va mal. Somos culpables porque tenemos, somos culpables por lo que no tenemos. Y yo creo que antes de normalizar el mérito hay que quitarnos esa culpa también. Y decir, lo hice, me esforcé y me lo merezco. Yo creo que parte de la idiosincrasia de México es tener miedo a merecer. Claro. Es tener pavor a merecer. Y lo vemos, por ejemplo, en que vamos a festejar el 5º partido. ¿Por qué no festejamos el campeonato mundial? ¿Por qué no decimos, nos lo merecemos? Y ahí es cuando empezamos a normalizar el mérito. Ahora se hizo una gran olimpiada de parte de las personas con discapacidad y no hubo un foco hacia ese mérito. ¿Por qué? Y hay que normalizar, se hizo mucho esfuerzo y se lo ganaron. Y creo que ese es lo primero que debemos de hacer, quitarnos la culpa, quitarnos el por mi culpa, por mi gran culpa, y empezar a decir, lo hice, me esforcé y me lo merezco. Es que justo eso, cuando haces algo bien, yo creo que lo más importante es compartirlo sin el afán de presumir, sino para ver si alguien más se contagia, en ese efecto positivo. Pero muchas veces ese yo merezco se confunde con egoísmo, se confunde con narcisismo. ¿Cómo lo hacemos, Mónica, para transmitirlo de una manera que no se confunda? A ver, es que yo sí quiero hacer un punto contrastante aquí porque yo no estoy nada de acuerdo con la cultura del mérito.
es, creo, uno de los mayores errores que hemos heredado. Porque eso es traducir que entonces, mientras lo que tú te esfuerces, has logrado algo. Tú no te estás esforzando suficiente, por eso estás así. Ah, tú tampoco te esforzaste lo suficiente. Es decir, el pobre es pobre porque no se esfuerza. Y hace un rato ya hablamos de que la desigualdad económica es el mayor problema o de los mayores problemas en este país. Y que sigamos creyendo como mexicanas y como mexicanos y como nueva generación que es por culpa de su mérito, nos lleva al círculo vicioso del que no hemos salido en décadas. Entonces tenemos ante todo que reconocer lo que decíamos hace rato, la empatía. No, señoras, señores, perdón, pero es que no todos nacemos así, nacemos con las mismas condiciones y hay que reconocer, Esto por último, con respecto a las oportunidades. es que hay que reconocer que en este país la pobreza se hereda. Y las condiciones con las que naces no las escoges tú y no tienen nada que ver con tu mérito, pero sí te van a limitar el resto de tu vida. La movilización social no existe en este país. Claro, es muy difícil desde la calidad de la educación. Yo creo que esa es la base. Una persona que no tenga tal vez tan amplios recursos, si tiene una educación crítica, que lo enseñe a pensar, que eso es en lo que nos deberíamos informar, tiene grandes posibilidades de progresar, pero si no tiene eso, ¿cómo le hace? ¿Cuáles son los méritos que le llevan? Y entonces, ¿cuál es el mérito? Indira, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es el mérito o qué no es? Yo creo que es una fantasía. Es una fantasía muy bien creada a partir de las élites de un país que piensan que todos tenemos las mismas oportunidades desde el momento en que empezamos a desarrollarnos. Sin embargo, también considero que lo rescatable es que, por supuesto, también necesitamos ser un país que piense que sí se puede cambiar las cosas, que origen no es destino y que entre más colectividad hagamos alrededor de las causas que nos interesan para poner esos pisos parejos, entonces sí seremos un país que en la medida que esos derechos, esas garantías, esos pisos parejos, esa movilidad social tenga más incentivos para que se dé, bueno, sí, entonces hablemos de que podemos avanzar en una serie de criterios de lo que significa lograr o no lograr algo. Ahora bien, me parece que lo más importante estriba en la colectividad. La meritocracia, al final de cuentas, se te puede medir como individuo, como persona, pero nunca podrá ser medida de manera colectiva en un país así como lo tenemos ahora. Si no queremos enfrentar esa realidad, pues entonces tampoco tendremos las causas de lo imposible por las que tenemos que luchar. Totalmente. Y es que parece que en cuestión de mérito o en cuestión de progreso social o de movilidad, Virgilio, tenemos la cultura del cangrejo. Entre más avanzas, más te quieren jalar. Bueno, es que hay que partir de la premisa de que el país es desigual. Es decir, yo sí creo en el mérito, pero el mérito no es igual para todos, como el éxito no es el mismo para todos. Cada quien en su individualidad decidirá lo que para él le haga feliz, le dote de las cualidades posibles para decir que fue exitoso. Y lo mismo pasa con el mérito. Ahora, el mérito también es una carrera. Y habiendo un piso disparejo, no podríamos hablar que el mérito es la única opción para la movilidad social. Porque si una carrera de 100 metros planos no es lo mismo el que va con tenis y entrenando que el que va descalzo y con un pie roto. Ese, por supuesto, aunque sean los mismos 100 metros, está en una desventaja. Y eso es lo que pasa en nuestro país. Hay gente que por su situación de distancia, que vive de las capitales, la instrucción de los padres, etcétera, la pobreza, la necesidad económica, que no está en el mismo piso para competir que las otras personas. Y esa forma, es decir, el esfuerzo, el trabajo, la constancia y la perseverancia, creo que son cualidades que siempre se le deben de reconocer a las personas, pero que no es lo único que basta para la movilidad social. Hay que hacer algo más, y ese algo más no solo lo debe hacer esa persona, lo debemos hacer todos. Claro, porque todos somos uno, todos somos un país, todos somos mexicanos. Y como siempre lo hemos dicho muy bien, en Quibiernos hay que pasar del hartazgo a las propuestas y de las propuestas a la acción. Si se quedan palabras bonitas, no nos va a servir de nada. Y bueno, el tiempo voló, hemos hablado de temas muy interesantes, nos quedamos cortos, seguramente habrá una segunda sesión y rápidamente me gustaría que cada uno, empezando por Alfredo, me dijera sus conclusiones en menos de un minuto. Yo creo que los caminos que nos van a llevar a la igualdad, a la tolerancia, es la empatía y el diálogo. Con eso me quedo de esta mesa donde se demostró ese gran valor. Mónica. Yo creo que es el momento en el que nuestro país nos exige dar un paso al frente.
como generación, como mujeres, como jóvenes, desde donde nos escuchen, señores adultos, o sea, sí veo el momento más retador en el que nos están dejando heredar. Entonces, ahí hay que construirlo rompiendo todo eso que nos habían, cuestionándolo, todo eso que nos habían dicho que no se mueve, que no se hace, que ahí cuestionándolo con todos estos valores que ya dijimos, que es toda la empatía, toda la solidaridad, todo el respeto y también todo el amor hacia la comunidad a la que pertenecemos y hacia este país tan chingón que es México, y que no nada más es, México no es política, México no son sus políticos, México no es partido, México somos todas, todos nosotros, y hacia eso hay que ir a recuperar, porque hay que recuperar este país. Indira. Aceptar la dificultad de lo imposible, y eso significa dos cosas. Primero, pararnos en una realidad que sí es altamente crítica, que es grave, que es álgida. Eso nos va a llevar a abrir la ventana de posibilidades para crear otras nuevas realidades para las comunidades, para nosotros mismos, para entender un mundo que está cambiando, que de hecho ya cambió después de la pandemia, que todavía sigue su transcurso. Ese mundo que conocimos ya no es el mismo y no necesariamente tiene que seguir igual. Entonces, esta capacidad de crear juntos y juntas, de soñar, de entender que podemos abrir toda esa gama de posibilidades, porque origen no es destino, sí es en esa aceptación de las diferencias, en esa pluralidad y sobre todo en esa comunión de saber que hoy nos necesitamos unos a otros, a otras, para poder configurar esos nuevos mundos. Virgilio. Bueno, pues yo me quedo con la oportunidad de haber participado en este espacio de libertad, de haberlos escuchado, de haber tenido la oportunidad de decir algo. Y al final concluir que yo sí creo en el México del trabajo, sí creo en el México que se para temprano, sí creo en el México que se esmera, pero creo mucho más en el México solidario. En ese es el México en el que creo y en el que quiero seguir creyendo. Totalmente. Concuerdo con ustedes y yo agregaría que hay que seguir dudando. La duda es el prerequisito necesario para todo progreso. Dudemos y luchemos por un país más justo e incluyente.